En el siguiente video se mostrará el sistema de producción y control en el proceso de elaboración de harina y aceite de pescado. Para poder realizar la producción es necesario proveer de vapor al sistema, por lo que es requerido contar con una caldera. Esta caldera es proveída de agua recirculada del sistema y además de agua fresca proveniente de una matriz. Se requiere además de gas natural y aire para efectuar la combustión y así aumentar la temperatura del agua y evaporarla. Como podemos observar, tenemos un medidor de concentración de aire en la salida de gases de combustión, el cual por medio de un controlador de flujo regula una válvula que varía el flujo de aire que ingresa a la combustión. Todo esto para mantener un exceso de aire en la salida y evitar la emanación de monóxido de carbono. Para mantener una presión constante en la línea de vapor, se dispone de un controlador indicador de presión, que regula una válvula ubicada en un bypass, para variar el flujo de gas natural. Es necesario además disponer de un controlador de presión en la salida de gases de combustión, para mantener y controlar el tiraje de la caldera por medio de una válvula. Para mantener el balance de materia, se ubica un controlador de nivel en la caldera, que regula una válvula ubicada en un bypass para controlar el flujo de agua proveniente del estanque de agua. A su vez, se controla el nivel del estanque de igual manera, variando una válvula en la matriz de agua. En la etapa de cocción, el pescado ingresa a un triturador con el fin de disminuir su tamaño, homogeneizarlo y así aumentar el área disponible para la transferencia de calor que ocurrirá en el horno. Es transportado a este horno mediante un transportador de tornillo. Aquí utilizaremos un indicador de tonelaje con el fin de supervisar la carga que ingresa a los transportadores y no sobrecargarlos. Esta lógica de control será implementada a lo largo de todos los transportadores presentes en el proceso. Una vez ya en el horno de cocción, la temperatura adecuada para la liberación de los depósitos de grasa es de 90 grados Celsius, por lo tanto se instalará un control de temperatura que monitorea una válvula presente en el flujo de vapor. En el caso de que la temperatura sea menor a la requerida, se utilizará más vapor y viceversa. La etapa de prensado tiene como objetivo la separación del pescado ya cocido en una fase sólida, que es la torta de prensa, y una fase líquida, que es el licor de prensa, fundamental para la producción de aceite de pescado, que es el proceso que veremos a continuación. En la etapa de decantación, el licor de prensa, antes de ingresar al decantador, ingresa a un intercambiador de calor, el cual tiene como propósito compensar las pérdidas de calor generadas en la etapa de prensado y llevar el licor de prensa a una temperatura de 100 grados Celsius para incrementar la eficiencia en la separación de fases. Para asegurar esta temperatura, utilizaremos un controlador de temperatura conectado a una válvula en el flujo de vapor. Una vez ya en el decantador centrífuga ocurre la segunda separación de fases del proceso. Por acá van los sólidos recuperados hacia el molino de martillos y por la otra corriente va la fase líquida hacia la centrífuga. En este proceso no había mayores requerimientos, por lo tanto se instaló una alarma de nivel para evitar el rebalse en el decantador. Una vez ya en la centrífuga, aparato muy importante ya que permite la separación del licor de prensa en agua de cola y el producto de interés, que es el aceite de pescado, el cual va a un estanque listo para ser almacenado. Se utilizará un controlador de temperatura conectado a un variador de frecuencia, el cual varía las RPM del aparato, es decir, si ingresa a una menor temperatura, se utilizará una mayor velocidad en el aparato y así se incrementará la fuerza con la que se separan las fases. También se utilizará un controlador de nivel para mantener la altura mínima requerida de líquido dentro de la centrífuga. Este controlador va conectado a una válvula después de la succión, ya que así en conjunto se evita la cavitación de la bomba. El agua de cola que abandona la centrífuga se dirige ahora a los evaporadores de doble efecto, equipos muy importantes ya que permiten la recuperación de sólidos presentes en el agua de cola, también llamados concentrados de agua, sólidos que no pudieron ser recuperados en la etapa de decantación. Para asegurar un funcionamiento de este proceso, en el primer evaporador, por facilidades de operación, utilizaremos un controlador de nivel y un controlador de temperatura que asegure que no se supere los 130 grados Celsius, temperatura a la cual el sólido pierde sus propiedades nutricionales. En el segundo evaporador también utilizaremos un controlador de nivel y un controlador de presión en el caso de que la bomba de vacío no pueda generar los 0,75 bar de presión por sí sola. También utilizaremos una trampa de vapor para que los gases que fueron atrapados por la bomba de vacío condensen y sean depositados en el estanque de desechos líquidos. También notamos que había una
línea de condensado que no estaba considerada dentro del primer evaporador, por lo tanto la creamos y la unimos a la salida del condensado del segundo evaporador. Luego, cuando estas líneas se reúnen, vuelven a unirse el proceso en el estanque de agua para ser reutilizadas por la caldera. También debemos considerar que todas las válvulas fueron colocadas en la zona de succión de las bombas para evitar su cavitación. Una vez terminado el proceso de evaporación, los sólidos logran ser recuperados y ascienden hacia el molino de martillos para reincorporarse en el proceso de producción de harina de pescado nuevamente. Realizado el proceso de extracción de sólidos del licor de prensa, todas las corrientes llegan al molino de martillo, en donde se homogeniza la mezcla. Una vez sale del molino de martillos, es transportado hacia el proceso de secado. En esta unidad se dispone de dos controladores. Un controlador de temperatura, muy importante, pues con propósitos de mantener los nutrientes en la corriente, no debe superar los 130 grados Celsius. Este controlador varía el flujo de vapor de servicio que entra al secador por medio de una válvula. Además, un control de humedad para regular por medio de un variador de frecuencia el aire seco que entra al secador, con el fin de mantener una humedad de salida de 8 a 10%. Posterior al proceso de secado, es necesario agregar antioxidante a la mezcla para prevenir la oxidación de esta y la posibilidad de combustión espontánea. Luego de ello, la mezcla es ingresada a un enfriador para lograr una temperatura óptima para su almacenaje. Para esto se emplea un controlador de temperatura y un variador de frecuencia. La mezcla es homogeneizada nuevamente en un molino de martillo y llevado a un depósito, donde luego será envasada. El primer lazo de control más importante es el del horno de cocción, ya que debemos asegurar una temperatura que asegure la liberación de los depósitos de grasa, pero también una temperatura en la que no se pierdan las propiedades nutricionales del producto de interés. El segundo lazo de control más importante es el presente en la etapa de prensado, ya que aquí el control de humedad nos permite la mayor separación de fase líquida y sólida posible, y asegurando este rango también podemos generar un ahorro energético en la posterior etapa de secado. El tercer lazo de control más importante es el TIC presente en el evaporador 1, ya que si se interfiere con la calidad nutricional del sólido, una vez que éste se reúna con los sólidos presentes en el molino de martillo, puede interferir en la calidad final del producto de harina de pescado. El cuarto lazo de control más importante es el ubicado en el secador, pues si la temperatura supera los 130 grados Celsius, la mezcla perderá su valor nutricional. El último lazo de control más importante es el que se ubica en la salida de gases de combustión, pues es importante impedir la emanación de monóxido de carbono a la atmósfera.